están relacionados el culto a la Santa Muerte que se lleva a cabo actualmente en México y el de Mictlantecutli en el México prehispánico? Parece que no, desde mi punto de vista no están directamente relacionados, aunque sí el culto a Mictlantecutli es un antecedente de lo que vemos ahora, pero no es consecuencia una de la otra, o sea, un culto no es consecuencia del otro. Si no hubiera habido culto a Mictlantecutli, de cualquier manera creo que actualmente estaríamos viendo el culto a la Santa Muerte. Este último está más bien relacionado a la descomposición social, al delito, al crimen organizado, a todas las cosas malas y negativas que hay actualmente en el país. Todo eso está relacionado con la Santa Muerte y lo podemos comprobar si vemos cualquier altar a la Santa Muerte. Veremos que tiene que ver con cosas relacionadas a lo malo. Yo he visto cómo a la Santa Muerte ahí en sus altares está la gente echándole humo de marihuana, o sea, están ellos fumando un cigarro de marihuana y echándole el humo a la Santa Muerte como para que lo disfrute, ¿no? Como para que también se ponga un toque, como dicen. Y bueno, si bien es cierto que ya últimamente a la marihuana no se le ve tan mal, ya no es tan mal visto que una persona fume marihuana, pero como sea, es una droga y es tan negativa como también lo es el tabaco, como es las bebidas alcohólicas. Cualquier cosa que represente vicios están relacionadas con lo malo, los excesos. Todo exceso es malo. Y sí, el tipo de gente que adora a la Santa Muerte, que trae ahí su cadenita con una imagen de la Santa Muerte colgando, son y suelen ser gente a la que le gusta robar, asaltar, vender mercancías ilícitas. Y no estoy ofendiendo, no estoy faltándole el respeto a nadie. Puedes ver en la internet cómo hay muchísimas entrevistas y documentales acerca de esto, y la gente a la que se le pregunta lo dice así sin problema. Aceptan que se dedican a cosas que constituyen delito. De hecho, esa es la idea, que alguien que anda asaltando o anda vendiendo droga y esas cosas está expuesta a todo tipo de peligros. Imagínate con qué personas se relacionan, qué tipo de gente es esa. Entonces se les ha ocurrido la fantástica idea, como decía el cuento antiguo, ese chiste casi, no sé si lo has escuchado, de el hombre que se hace amigo de la muerte, se hace compadre de la muerte porque él le tenía miedo a la muerte, entonces se hace compadre de ella para que no se lo lleve, pero a final de cuentas eso es ineludible y termina yéndose con la muerte como cualquier otro ser humano, y es que no hay manera de evitar tal cosa. Todo ser que vive en algún momento va a morir, no importa si haces según tu comadre o amiga a la muerte, o si la adoras, o si le das ofrendas, o si le das regalos, de cualquier manera un día te va a llevar. Y eso de que te va a llevar, hablamos como si fuera una entidad, una persona, alguien con pensamiento, o que es susceptible de adoración o de ruegos, o de que le pidas favores, de que le des algo a cambio de otra cosa. Personalmente yo creo que no es una persona, no es alguien que piensa, es una acción, es como caminar, como dormir, como comer, como despertar, como respirar. Eso es la muerte, es una acción. Sin embargo, aún entre la gente cristiana, la gente que no adora a la Santa Muerte, sino que por el contrario estaría en contra de este tipo de cultos, aún ellos consideran que la muerte sí es un ser pensante, un ser susceptible de ruegos, de adoración y de todo eso. Vamos, en otras palabras, es un dios o una diosa, aunque no se le diga de esa manera, así, diosa, pero en realidad esos atributos se le confieren. De esa manera se trata a un dios se le dan ofrendas, a un dios se le ora, se le adora, se le ruega, se le pide, se le canta, y de esa manera es tratada la Santa Muerte. En el caso de Mictlantecutli seguramente también era algo parecido, aunque tanto los estudiosos, los que de verdad saben, los expertos académicos, dicen que el concepto de Dios no era igual aquí en México, en el México antiguo prehispánico, que el que podemos entender en la actualidad.
mucha gente dice es que los mexicas, los aztecas no tenían dioses. Bueno, yo creo que sí tenían dioses. En realidad, si leemos los libros antiguos, veremos que sí tenían dioses y que se les trataba como a cualquier dios de cualquier otra parte del mundo. Se le pedían cosas, se le pedían favores. Y este dios Mictlantecutli tenía su contraparte femenina, que era Mictecacihuatl, o sea, la señora muerte o la señora de los muertos, la señora del lugar de los muertos, que es el inframundo, el mundo de abajo. Y así se le representaba a veces a Mictlantecutli. Puede ser que con un solo cuerpo y con dos caras, puede ser una masculina y una femenina, o también de pronto puede ser esa dualidad vida-muerte, que por un lado es una cara viva y la otra muerta. O sea, el México antiguo tenía una religión más o menos parecida a la de las civilizaciones asiáticas, que todo lo veían en dualidad. De hecho, casi todas las civilizaciones y culturas antiguas de todo el mundo, no solo de América ni de Asia, de todo el mundo, veían las cosas de esa manera, así, una dualidad. Y creo que es lo más común, porque de hecho así son las cosas, todo es una dualidad. Así eran los conceptos de los antiguos mexicas. La dualidad, o sea, la muerte no es mala, simplemente es un proceso, o digamos el paso último de la vida aquí en la tierra. Entonces no es mala, simplemente es un punto doloroso de la vida, el último momento de la vida. Por eso a Mictlantecutli se le describía como que se alimentaba de sangre, de pus. O sea, eso puede sonar asqueroso, pero se refiere a que pues es el proceso último, la descomposición del cuerpo. Y si vemos cómo se describía el viaje al otro mundo, el viaje al inframundo, se dice que eran 9 pasos hacia abajo, 9 inframundos, y en cada uno de esos inframundos había obstáculos, algo así como un videojuego donde vas sorteando, vas ahí haciendo esfuerzos para pasar. Y se describen en los libros antiguos todas las dificultades que tenía que pasar el muerto para llegar hasta el lugar final de descanso. Y es que parece que eso era lugar de descanso, no era un infierno de tormento como en el cristianismo, sino simplemente un lugar donde todas las almas o todos los espíritus, que no es lo mismo alma y espíritu, pero en este caso tendríamos que decirlo así, digamos, el ánima de la persona tenía que llegar ahí al inframundo, al 9º inframundo, donde estaba Mictlantecutli, el señor de los muertos. Y algunos creen que estos 9 mundos, estos 9 lugares que había que pasar, eran más que nada la descripción más o menos simbólica del proceso de la muerte. O sea, todo lo que sucede con el cuerpo una vez que ha muerto, pues empieza la desintegración del cuerpo, la desarticulación de los huesos y finalmente pues el convertirse en polvo y desaparecer, absorberse en la tierra. Por eso siempre que se habla del mundo de los muertos, pues se dice que es el inframundo, o sea, el mundo de abajo, porque generalmente el muerto o a la persona que muere se le entierra o se le hace de alguna manera volver al polvo. Y no es por hacer referencia a las palabras bíblicas, simplemente así es. Entonces me parece que el culto a Mictlantecutli era mucho menos negativo que el actual culto a la Santa Muerte. El culto a la Santa Muerte está directamente relacionado a no solo al crimen, como ya dije, a la delincuencia, sino también a la brujería, a la magia negra, al manejo de energías con fines de manipulación. O sea, eso es la magia negra, cuando alguien se mete con la voluntad de los demás. Y tú puedes ir a un lugar donde venden veladoras para hacer hechizos y verás que las leyendas que están escritas en las veladoras a la Santa Muerte son terribles, son cosas que en verdad causan repulsión y horror porque son malos deseos hacia la demás gente, muerte para los enemigos y ese tipo de cosas. Entonces es un culto que promueve valores negativos, antivalores. También está relacionado a cultos afroamericanos llegados de aquellas tierras, aquellos países de gente de color que llegaron en el pasado en los barcos de los españoles y de otros europeos,
y traían ese conjunto de creencias y de prácticas mágicas, incluso religiosas, que caracterizan a el África, el continente africano, el vudú. Y cuando decimos vudú ya estamos hablando precisamente de lo que decía hace un rato, la manipulación de la voluntad de la gente, o sea, manipular, obligar a la gente a hacer algo que no quieren, como enamorarse de alguien, fijarse en alguien, aceptar algo que no quieren, o se les obliga a morir. Ahora que estamos hablando de la muerte, pues eso es lo que hace la magia negra también, el matar a distancia a una persona, inocularle una enfermedad. Eso normalmente en el cristianismo lo entendemos como incorrecto. Cualquiera que diga creer en Dios y en Cristo, creo que no vería bien una práctica como esa. Entonces son antivalores, son valores negativos. Y a la gente que le gusta el culto o que practica el culto a la Santa Muerte también están relacionados con estas religiones o con estas prácticas mágicas y de hechicería. Entonces yo concluyo que Mictlantecutli, o el culto a este dios, sí es un antecedente del culto a la Santa Muerte, sin embargo no está directamente relacionado. El culto a la Santa Muerte no es una consecuencia del culto a Mictlantecutli, y Mictlantecutli es un dios mucho menos negativo de lo que representa la otra entidad a la que hacemos referencia. Y de hecho Mictlantecutli es uno de los dioses más importantes para los aztecas. Vemos muchas referencias y muchas representaciones de Mictlantecutli en todos lados. Todo lo que tiene que ver con las civilizaciones mesoamericanas tiene mucho que ver con la muerte. Recordemos incluso que uno de los aspectos más mencionados, incluso yo diría más mal entendidos, de lo que son las civilizaciones y las culturas mexicanas, entre comillas, es el sacrificio humano. La gente juzga muy mal el asunto de los sacrificios humanos. Y sí, para nuestros pensamientos actuales es difícil de comprenderlo, pero recordemos que eran otros tiempos, otras épocas y otros conceptos. Y ya viendo las cosas como cristianos, tomando en cuenta lo que dice la Biblia o lo que enseñan las iglesias cristianas, cualquier culto que tenga que ver con la muerte es malo, negativo y es pecado. Incluso se enseña que la muerte será el último enemigo a vencer por Dios. Tan solo el hecho de que Cristo haya muerto y resucitado significa o representa la victoria sobre la muerte, o sea que Dios en algún momento va a eliminar la muerte y todo será vida. Eso suena muy bien, aunque hay que recordar que si no hubiera noche, no habría día. Si no hubiera negro, no habría manera de entender lo que es blanco. Si no hubiera cosas malas, tampoco habría cosas buenas, porque no hay esa diferencia. Si no hay algo feo, tampoco hay algo bonito. Si no hay sufrimiento, tampoco hay disfrute, tampoco hay goce. Entonces, si se dice que se va a eliminar la muerte, habría que revisar qué es lo que entendemos por vida. Como sea, resulta evidente que el concepto que se tiene de la muerte es según la cultura que tenemos, la tradición bajo la que hemos nacido. Podemos considerar que la muerte es algo a lo que se le tiene que tener miedo, algo que deseamos que desaparezca, que algún día nuestro Dios, nuestra divinidad la elimine, o podemos pensar que la muerte es simplemente un paso, un proceso biológico ineludible, inevitable, y que en algún momento pues traerá paz. Así dice la gente, que descanse en paz tal persona, porque se cree que de ahí no hay regreso y se está algo así como en negro total, en inconsciencia absoluta. Y podemos considerarla también como algo positivo, como algo que nos hace disfrutar la vida, algo que nos da el contraste para saber lo que es la vida. Entonces puede haber muchas maneras de ver a la muerte y a los dioses y divinidades que la representan. Yo soy Artemio Guevara y te saludo desde Ciudad de México.